¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, tardes o noches según nos estén viendo y escuchando. Bueno, estamos acá en un programa, creo, especial, donde vamos a tocar un tema muy interesante, que es justamente la comparación de la independencia, de las independencias, de la independencia de México y el Perú, ¿no? Ahora que estamos en 28 de julio, que es un mes especial, mes de la patria para el Perú. Bueno, me pareció interesante tocar este tema y qué mejor que compararlo con nuestro hermano mayor, si cabe el término, ¿no? Que es México, que por muchas cosas, pues tenemos una serie de vínculos históricos, culturales, que se han mantenido a través de estos 200 años de independencia y que, bueno, siempre gracias a la tecnología podemos relacionarnos y conversar sobre diversos temas. Bueno, ya me conocen, soy Wilmer Mejía Carrión, antropólogo, pero ahora presentaré a nuestros amigos, a nuestros panelistas. Bueno, tenemos acá a Diego Mejía y a Cristian Bautista, que son de Cultura Universal, una página que se dedica a la difusión de la historia no solamente de México, de Hispanoamérica y también en general, ¿no? Del mundo. Me parece que es algo bastante cosmopolita en ese sentido. Luego tenemos a Dante Martínez, que es de la Escuela Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de México, es arqueólogo, ¿no? De profesión. Y me dicen que estás haciendo tu maestría, ¿no? En historia sobre una hacienda, ¿no? Eso es Así muy es, interesante. Wilmer. Justamente bueno, antes que nada, un gusto estar aquí con todos ustedes, saludarte a ti, saludar a Jorge, a Cristian, que ya tenía rato que no lo veía, y a Diego, que por allá de andar, aunque no lo veamos. Y sí, justamente interesante hablar sobre este tema, porque justo la hacienda, la hacienda que estoy trabajando es en el periodo del siglo XVIII, justamente, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Ah, eso vas a Y aportar justamente la muchísimo. etapa independentista, o sea, estoy haciendo una comparativa de finales del 18 y principios del 19, o sea, ¿qué está pasando en Ah, las haciendas en la última etapa del virreinato y qué pasa en las haciendas cuando ya México es independiente, ¿no? Entonces, por ahí hay excelente. datos bastante interesantes. Sí, seguro que vas a dar un gran aporte ahí porque ese es interesantísimo sobre una cuestión focal. Bueno, y para ya terminar la presentación, por último y no menos importante, nuestro querido amigo Jorge Arroyo, acá de Perú, acá poniendo la cuota de la peruanidad acá, junto conmigo, es docente de historia. Y bueno, Jorge, espero, muchísimas gracias por participar y muchas gracias a todos ustedes realmente por estar acá. Y bueno, creo que podríamos comenzar. Bueno, en principio me gustaría hablar de los antecedentes de la independencia. ¿Qué es, cómo es que empieza a formarse esta idea de independencia tanto en ambos países, ¿no? Tanto en México como en Perú? A ver si de repente, bueno, ya que somos locales, Jorge, a ver si disculpando un poco, estamos acá desde el Perú, por favor, Jorge, comencemos un poco, dinos cuáles son los antecedentes, por qué el Perú quiere independizarse y luego continuamos acá con nuestros amigos de México para ahí complementar. Eh, bueno, buenos días a los amigos que nos están viendo este día. Eh, También buenos días para los amigos que están allá en México. Un fuerte abrazo hispanoamericano. Eh, yo creo, Wilmer, de que primero que nada eh, deberíamos hacer una comparación antes de entrar en la independencia, ¿no? Eh, Sobre esto que tú mencionabas de nuestro hermano mayor, ¿no? De México como... Luis, tenemos problemas, Ok, creo, ahí. Sí, porque yo tampoco ya no lo escucho. se quedó en medio Sí, sí, ya discurso. no.
bueno, De repente si me permites, sería... Wilmer, yo quería decir que pues este podcast ha sido pues una idea que tuvimos en conjunto, ¿no? Contigo, porque de repente ahí platicábamos aquí con el estimado Wilmer sobre pues, los procesos independentistas, sobre todo también sobre el siglo XVIII, tanto en Perú como en la Nueva España. Y veíamos paralelismos, pero también veíamos cosas muy distintas en ambos casos. O sea, a pesar de que, digamos, tenemos factores o circunstancias en común, ¿no? El hecho de haber pertenecido pues, a la misma corona, el hecho de estar pues, en una región geográfica bastante similar, que bueno, claro, Perú tiene también sus diferencias, el hecho de haber vivido un proceso pues de conquista o de asimilación cultural bastante parecido, pues de alguna manera pues siempre hace a México y a Perú pues como unos hermanos, ¿no? Sí. Pero al igual que todos los hermanos, pues obviamente uno es diferente al otro, ¿no? Y que cada uno tuvo su diferente manera de asimilar pues este proceso llamado pues la etapa colonial, ¿no? Que yo creo que hay que dejar claro que sí fue una colonia, ¿no? No fue como muchos ahí defienden, no, es que fue un virreinato, y no, o sea, al final de cuentas este, se Bueno, cumplía. fueron ambas cosas, ¿no? O sea, ¿Mande? Sí, en- ambas en- cosas, pues sí, jurisdiccionalmente, bueno, hablando jurídicamente, perdón, pues era un virreinato, pero este, hablando en la práctica, pues era una colonia, igual que, o sea, pues Bueno, era pero un, sobre todo un a partir de sistema los de Borbones, territorio. ¿ah? ¿Mande? A partir de los Borbones, sobre todo. En los Habsburgo también hubo relaciones coloniales, no lo voy a negar, pero la cuestión del Pero ¿dónde colonialismo es es? más fuerte a partir de los Borbón. Con los Borbones se acentúa, pero Ajá, como bien dices, desde los Habsburgo, quizás los Austrias eran los que tenían una visión más diferente en el siglo XVI, pero sí, ya con los Habsburgo empieza a haber una relación más pues digamos, de metrópoli y pues centro de producción que va a servir a los intereses de la metrópoli, ¿no? Obviamente con los Borbones es el momento donde más se va a acentuar esta relación, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. Efectivamente. Es donde más se va a ver pues pues una visión más colonialista de estos territorios, van a ajá. imponer una visión mucho más extractivista, Ujú. entonces, pues bueno, es una parte de la historia que debemos de conocer. Curiosamente, el borbonismo es algo que nos ha quedado claro a Cristian y a mí, que por ejemplo a nuestros colegas españoles no les gusta mucho trabajar, no les gusta mucho Ajá. hablar del borbonismo, a pesar de que es muy importante en ambos lados, ¿no? En ambos lados del charco, tanto en América como en España, entender que es un periodo donde las prácticas políticas cambian, ¿no? Y que obviamente cambian porque es producto también de la influencia de lo que está pasando en Europa en general, ¿no? No es como que a los Borbones fueron Exacto. los únicos que se le ocurrieron, ¿no? Sino que realmente está pasando en toda Europa. Y pues Con bueno, es- obviamente las cosas cambian, ¿no? En el continente americano también empiezan a surgir ideas, no solamente del lado latinoamericano, pues obviamente sabemos que en el lado anglosajón del continente, pues también empiezan a surgir muchas ideas de todo tipo que van a influenciar a la Nueva España, sobre todo, ¿no? Que tenía ahí de vecino, ¿no? Que eso es otro factor muy importante, ¿no? Quizás una de las diferencias más grandes que tenemos entre el Perú y Nueva España, ¿no? Mientras que el Perú está rodeado de puros vecinos hispanohablantes, con una visión similar, con una visión del mundo pues muy parecida. Nueva España va a tener un vecino, ¿no? Muy, pues digamos, no muy diferente, pero diferente, ¿no? Con una manera de ver y entender el mundo diferente, que van a ser pues precisamente las colonias americanas anglosajonas, ¿no? Hay muchas relaciones, más de lo que quisiéramos ver también. Creo yo que cada día está empezando a haber más estudios muy interesantes de cómo Nueva España, las 13 colonias estaban más vinculadas de lo que nosotros creemos, así como hasta la fecha México y Estados Unidos están muy vinculados no solo económicamente, sino también política y socialmente. Este, pues bueno, son procesos ahí bastante interesantes a comprender, ¿no? Y que, bueno, nunca, bueno, ahora sí que Wilmer agradece en Perú que nunca han tenido un vecino abusón, ¿no?
Aunque se peleen con Claro. sus hermanos de al lado, con el Ecuador, con todos los, no, no es lo Pues, mismo pues esos Inglaterra, hermanos Dante, que Inglaterra no tener Pero está, nosotros no hemos llegado, a o sea, al Estados menos, Unidos de vecino. claro, no, Pobre lo que yo creo México, que tan lejos de Dios y tan cerca Tan lejos de Dios claro, y es tan hasta, cerca de United States. pero tan cerca de los de- Estados Unidos. ¿Sí lo he Exactamente. escuchado? si me permiten una pequeña sugerencia para el público peruano que no está familiarizado con la independencia de México, no sé si alguno de ustedes quiera hacer una pequeña síntesis de los acontecimientos. Diego. Bueno, primero estábamos en siglo XVIII, Cristian, Mm, antes de las independencias. claro, claro. Estábamos, bueno, iba a decir el panorama del siglo XVIII el compañero Jorge que se fue, pero bueno, si quieres adelantamos el No, 18 en no, tienes México. razón, tienes No, razón. no, o sea, todavía hay algunos Y cuantos desde un- detallitos que cabe la pena recalcar en el 18, a pesar de que no pasen en nuestro lado del charco, pero que de cierta manera van a terminar influenciando aquí. No sé, por ejemplo, como justamente lo dijo aquí Dante, o sea, son varias las cosas que van a influir, que pasan en el otro lado del charco, que llegan precisamente acá. Una de ellas, pues, es uno de nuestros movimientos tan conocidos como es la Ilustración, que viene precisamente a romper con esta idea de absolutismo que estaba imperante desde el inicio de la Edad Moderna, siglos atrás. ¿De qué? Pues de que el poder se centra en una sola persona y este poder lo tiene, pues, ¿por qué? Por derecho divino. ¿Qué es lo que pasa cuando la idea de la ilustración, pues, cala en esto? Pues cambia que el hombre, por, por derecho, es un hombre libre y es un ciudadano, aparte de todo, y que tiene la facultad de elegir quién rige el estado en el que vive, siendo un contrato social en el que si este no cumple, pues lo pueden sacar de todos. Y pues obviamente esto cala con la idea del absolutismo que está imperante precisamente en naciones como por ejemplo Francia. En Inglaterra, por ejemplo, vimos que de cierta manera, pese a todo lo que pasó durante la Revolución Inglesa, pues, se lograron medir algunas cosas y pasaron a ser una monarquía parlamentaria, pero en Francia fue donde todavía se mantuvo bastante arraigada pues esta idea del absolutismo. Digo, veámoslo con Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, precisamente, que es el que le va a tocar todo el quilombo pero además de todo, pues por todas las cosas que se llegan a sumar. Y bueno, pues cabe aclarar que pues aquí estamos hablando también de la familia Borbón, precisamente. Nada más para pequeñas aclaraciones. Yo quisiera Pero bueno, añadirle al comentario de Fox de lo que está pasando en Europa en este momento. O sea, está pasando varias cosas, ¿no? Económicamente, políticamente, intelectualmente, ¿no? Intelectualmente estamos, pues sí, en el proceso del surgimiento de la ilustración, un movimiento letrado que moviliza ciertas ideas, no solamente las ideas sobre el absolutismo, sino también inclusive empieza el movimiento ilustrado, empieza a ser el gestor de esta idea de la búsqueda del desarrollo y el progreso, sobre, ¿no? exactamente. Entonces, y pues que obviamente ese desarrollo y progreso va a estar vinculado a la visión de Europa como ese pináculo de pues el desarrollo social, humano, intelectual, tecnológico del mundo, ¿no? Y por otro lado, en Inglaterra está pasando otra cosa muy importante, ¿no? Los ingleses están viviendo este fenómeno que se ha conocido como la segunda revolución agrícola, ¿no? Que prácticamente para los investigadores que trabajan en este proceso es la base de lo que va a ser la revolución industrial en el siglo XIX de los ingleses. Eh, Inglaterra está creciendo mucho económicamente. A pesar de lo que pasa en Estados Unidos, bueno, en las 13 colonias, Inglaterra se está convirtiendo, bueno, ya prácticamente en el siglo XVIII lo es, en la máxima potencia de Europa en ese momento, económicamente hablando, ¿no? Y pues esto lo digo porque en estos países, como Francia, como Inglaterra, se están viviendo procesos muy importantes y el que se está quedando rezagado es España, justamente. Se está quedando rezagado tanto en la parte intelectual como en la parte de desarrollo tecnológico y como en la parte económica. Empieza a verse ampliamente superado por Inglaterra en la parte económica, ¿no? A pesar de que por ahí a los españoles les gusta de pronto
que Blas de Lezo y no sé qué. La realidad es que de nada les sirve que hayan ganado ciertas batallas y prácticamente el Atlántico lo perdieron contra No, pues los ingleses. Inglaterra tenía la hegemonía del mar para ese momento. Sí, exacto. Entonces, pues es como de, pues, ¿de qué te sirve que, como nosotros decir, ah, bueno, la batalla de Puebla, pero al final de cuentas, pues, Un año nada después impidió que, llegaron y llegaron se hasta la Ciudad formara de México. el imperio, el segundo imperio mexicano, ¿no? Entonces, pues, pues sí, son cosas que precisamente debemos de verlas de una manera más crítica, ¿no? Inglaterra se hace de las rutas comerciales, o sea, a pesar de los intentos que también tenía España de tener un control sobre las rutas comerciales, la West Indian Company se apoderó de todo, ¿no? Entonces, Inglaterra se vuelve un monstruo en Europa y obviamente lo vemos en el siglo XIX, el desarrollo industrial, la punta de lanza va a ser Inglaterra, mientras que España cada vez se queda más y más y más y más rezagada, ¿no? Y se queda todavía muy clavada con, con ideas precisamente, digamos que España mantiene muchas de las viejas prácticas, ¿no? Y durante mucho tiempo, y sobre todo quizás uno de los periodos más curiosos es el de los Habsburgo, ¿no? Porque dicen que porque prácticamente los Habsburgo les valía las colonias, era así como de, ah, sí, pues ahí están, ahí existen, pero pues no nos importan las colonias como tal. Y de repente llegan los Borbones, que sabemos de cuál es el origen de esta familia, ¿no? Afrancesado. Y la familia de Borbón de alguna manera trata, porque eso sí no se va a negar, por eso es tan importante entender a los Borbones, trata de poner a España a la par de lo que están viviendo pues tanto Inglaterra como Francia. Y una de esas cosas que se da cuenta España es que qué pasa con nuestras colonias, ¿no? Están produciendo demasiado, o sea, de repente, pues justamente los Borbones lo primero que dicen es, oigan, hay que hacer informes de qué está pasando en Nueva España, hay que hacer informes de qué está pasando en el Perú, hay que hacer informes de qué está pasando en la Nueva Granada, y de repente estos informes fiscales se dan cuenta de que tiene una producción, por ahí el virrey nos había mandado algunos datos, eso es cierto, la producción de ambos, de tanto de Nueva España como de Perú, como de Nueva Granada, era muy grande, o sea, grandísima. Y entonces obviamente los Borbones se dicen, oye, y si nuestras colonias están produciendo todo esto, si el Perú está produciendo toda esta cantidad bárbara de plata o la Nueva España está produciendo toda esta cantidad bárbara de productos agrícolas, ganaderos, también de minería, pues ¿dónde está eso? O sea, ¿dónde vemos eso en la metrópoli? ¿Dónde En la vemos metrópoli. eso en España, ¿no? Entonces, pues obviamente empiezan este proceso de empezar el reordenamiento de estos territorios para garantizar una mayor eficacia en el cobro del tributo. Por otro lado, también estaba pasando algo bien importante en las colonias. Durante 2 siglos, los indígenas no estuvieron pagando impuestos porque se les había eximido. No sé en el caso del Perú, a lo mejor ustedes me dirán, Wilmer o Jorge, pero en Nueva España no pagaban. Desde los Austrias se les eximió la posibilidad de pagar tributo. Sí pagaban diezmo, pero no pagaban impuestos, ¿no? Entonces, y se dieron cuenta, pues acá en la Nueva España, que los indígenas tenían el control de entre el 20 y el 30% del comercio en Nueva España. No sé en Perú cuánto, pero, o sea, se dieron cuenta que no eran tampoco seres tan pasivos económicamente, que también movilizaban gran parte del comercio, que también movilizaban gran parte de la producción, y se diga, y que eso, pues y que eso se quedaba auténticamente y completamente en las comunidades, sin que realmente hubiera una retribución hacia la corona española de esas actividades. No sé, ustedes me dirán mejor, Jorge o Wilmer, qué pasaba en el Perú respecto a ese tema. Sí, bueno, ahorita como estamos grabando así, bueno, sabes que el Zoom tiene su limitación, ¿no? Entonces ahorita se va a cortar, pero igual yo les aviso, pero Jorge, más bien, no sé si tienes algo que acotar, creo que cuando volvamos lo haces con mayor alcance, pero ahora no sé si algunas palabras respecto al tema o quisieras volver a lo que estabas diciendo antes. No, Wilmer, claro. A ver,
me llama mucho la atención de que los amigos mexicanos mencionen colonia, ¿no? Ese debate aquí en Perú, si fuimos colonia o fuimos virreinato, ¿no? Fue un debate que bastante encendido, por así decirlo, hace ya, a pesar de que todavía cierto grupo, pero ya son minoritarios, ¿no? Mencionan la palabra colonia, ¿no? Y eso tiene pues muchos matices, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Perú, o al menos los que pretendemos estar en la vanguardia de la información producida pues por historiadores y demás investigadores, reconocemos pues de que los dominios españoles aquí en América, obtenidos a partir de la conquista, ¿no? O mejor decimos invasión y conquista o conquista-invasión para ser políticamente correctos, eh, a partir del siglo XIV y XVI, ¿no? Estoy tomando como punto de partida el descubrimiento de América en 1492 o el encuentro de dos mundos en 1492, las llegadas pues a lo que vendría a ser México y Perú, eh, bueno, son reinos accesitarios, ¿no? Que fueron anexados al Así Imperio es. Español. Sí, sí, sí. Yo, justo estábamos conversando un poco de eso. Listo. A ver, bueno, continuamos. Más bien, creo que Jorge se había quedado en estaba hablando sobre la cuestión de colonia o virreinato. Solamente, a ver, Jorge, un poquito de repente puedas explayarte un poquito más y contarnos acerca del asunto que justo estábamos debatiendo ya antes de entrar. Eh, bueno, básicamente es cuál es la situación política que tienen los dominios españoles, ¿no? Desde México hasta el sur de Sudamérica, frente a España, ¿no? Entonces, la situación del dominio español, ¿no? Habría que entenderla en base a qué cosa fue lo que fuimos, ¿no? Entonces, eh, la Universidad Peruana, vale decir, o las principales universidades peruanas, investigadoras del tema, ¿no? Que son la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos, ¿no? En sus investigaciones han determinado, pues, de que definitivamente el Perú es y México, ¿no? Que son los dos virreinatos más longevos, porque luego el virreinato peruano sería dividido, ¿no? Para una mejor administración, porque era mucho más grande, era todo el continente o todo Sudamérica, ¿no? Excepto los dominios del Brasil. Entonces, se le da pues la categoría de reino accesitario, ¿no? Tanto a México como a Perú. Y a partir de eso nosotros ya podríamos empezar a entender eh, por qué este cambio de pensamiento político con respecto a la metrópoli, ¿no? A lo que vendría a ser España. Entonces, las autoridades enviadas aquí a América, ¿no? Independiente de la casa gobernante que haya habido, son autoridades para poder ver el eficaz funcionamiento de estos reinos, ¿no? Reinos accesitarios o virreinatos, como se les llamó, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que España conquistaba también Europa, ¿no? Y que habían otros virreinatos, ¿no? En en la propia Europa, ¿no? Que pertenecían al Imperio Español. Entonces, en el papel, y esto es algo importante, en el papel hay una igualdad jurídica entre todos los reinos que conforman el imperio español. La práctica ya es una cosa muy diferente, ¿no? Y creo que aquí vamos a coincidir todos en Hispanoamérica, ¿no? El famoso se acata pero no se cumple, o echa la ley, echa la trampa, ¿no? Que son expresiones que hoy día son identificadas con la corrupción, ¿no? Entendida en el siglo XXI, pero que durante la etapa del dominio español
eran las formas en las cuales las élites gobernantes en América se acomodaban a las situaciones en las que se encontraban, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí habría que partir, ¿no? La relación que tenemos, ambos virreinatos, y luego el de Nueva Granada, para lo que hoy día vendría a ser Colombia, y el Virreinato del Río de la Plata, para lo que hoy día vendría a ser Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no? Entonces, hay una situación de igualdad jurídica, pero que esta no, o sea, igualdad jurídica frente a la metrópoli, frente al rey, pero que esta no termina de acomodarse debido pues a la propia dinámica política que existe aquí Pero Jorge, una cosa que quiero cuestionarte es que sí eran colonias y eran al mismo tiempo virreinatos. Lo que bueno, pasa aquí es que, permíteme, lo que pasa aquí es algo muy sencillo. Hay muchos tipos de colonización, hay distintas formas de hacer una colonia. Entonces, la confusión viene aquí de la forma legal en la que se estructura, en la que se estructuran las colonias de los españoles en el mundo americano, nada más. Es una Ujú. cuestión de precisiones que hay que saber matizar. bueno, Yo creo, yo complementando un Claro. poco lo que dice Cristian, ¿mande? Sí, complementando un poco lo que dice Cristian, pues acá justamente la vanguardia entre los historiadores, antropólogos, arqueólogos de México, es que sí, o sea, la figura del virreinato es una figura jurídica de administración política. Y sí, en un papel, pues obviamente el rey firmaba como eso, como una forma legal de administrar un territorio a través de ese nombre. No obstante, como dice Cristian, las prácticas son muy diferentes. En la práctica existe una relación desigual entre los virreinatos y la metrópoli, totalmente desigual. Y sobre todo el problema es que hay una visión, es que en la colonia es un periodo bastante amplio y bastante dinámico. Lo del siglo XVI no es lo mismo como funcionó en el siglo XVII y mucho menos como funcionó en el siglo XVIII, que es donde más se acentuó esta relación de reinos independientes de la metrópoli. Entonces, pues obviamente, como dice Cristian, hay diferentes formas de nombrar al colonialismo, pero que al final de cuentas no deja de ser una forma más de colonización y una forma más de dominio hegemónico, porque al final de cuentas, acá en México hablamos de que tenemos varias cosas. Uno, el poder nunca dejó de estar del lado de los españoles peninsulares. Por más que existieran las repúblicas de indios, por más que existieran otro tipo de figuras jurídicas de menor rango nunca dejaban de ser las de menor rango, porque siempre gobernaturas, alcaldías, virreyes, todo siempre era ostentado ni siquiera por los criollos, sino por el español peninsular. Punto número uno. Exactamente. No solamente es el plano político, es el plano comercial. El consulado de mercaderes, por lo menos acá en la Nueva España, estaba totalmente controlado por el español peninsular. Es decir, ¿quién controlaba el comercio? Los españoles peninsulares. ¿Quiénes manejaban todas estas relaciones? Los españoles peninsulares. Entonces, al final de cuentas, sí relegan a indígenas, sí relegan a afromexicanos, sí relegan a mestizos, sí relegan inclusive a criollos a tener siempre papeles secundarios en pos de siempre privilegiar al español peninsular. Oye, hasta los portugueses, bro, cuando se unieron las dos coronas, los portugueses también eran muy discriminados en Veracruz. Uh-huh. Y pues que Efectivamente. y que al final de cuentas, justo, entonces, ¿a qué servía todo ese proceso? ¿A qué servían las minas? ¿A qué servía todas las haciendas? Pues servían a los intereses de los españoles peninsulares. Sí, no, a lo mejor no es una relación extractivista tan directa como lo vemos en otros casos, pero eso al final de cuentas siempre estar al servicio de la metrópoli. En el siglo XVIII sí ya se acentuó eso. O sea, en el siglo XVIII sí era, los virreinatos tienen que estar completa y totalmente al servicio de la metrópoli. Lo que se produzca aquí tiene que ir en beneficio al desarrollo de España. A lo mejor en los Habsburgo no era tan acentuado y en los Austrias quizás podríamos llamar que es el momento donde se buscó más paridad de condiciones. Pero al final del día, pues justo en el 18, por eso tenemos este rompimiento, por lo menos en Nueva España, porque sí se acentúa más. De hecho, ¿sabes cuándo? ¿Sabes que cuando no fueron colonias? Al principio, porque al Sí, principio fueron reinos, literalmente los reinos indígenas anexados. Naciones indígenas.
Exactamente. Entonces Pero ahí esos sí, reinos desaparecieron eventualmente así es. y esos Esa es la territorios cuestión. pasaron a ser controlados por la España. Y esto es bien interesante porque se les otorgaba permiso a los indígenas de vivir en sus tierras. Y justo estábamos hablando con Wilmer, algo muy interesante, que de hecho Wilmer me dijo que no conocía ese dato. La figura de República de Indios ni siquiera es española. Los primeros que Sí. emplearon ese concepto fueron los ingleses a mediados del siglo XVI, en las 13 colonias, mediante sus contratos de compra y venta de territorios, porque también es una falsedad eso de que llegaron los ingleses y acabaron con todas las tribus norteamericanas. Y muchas compras, muchos de los territorios que se hicieron los ingleses de las 13 colonias fueron compras, donde en esos contratos jurídicos reconocieron la autonomía y que eran los indígenas los propietarios de esas tierras. Ya si el trato fue desigual, ya si los ingleses les dieron cualquier cosa por esas tierras, eso es otra cosa. Ya Pero en esos es, documentos, sí los ingleses reconocen a los indígenas como los dueños de esas tierras, mientras que los españoles podemos ver los tratados de Vitoria, podemos ver los tratados de Fray Bartolomé de la Casa, podemos ver un montón que se quejan de que precisamente no hay en la corona española un sentido jurídico de qué pasa con los indígenas y sus tierras. Los reconocemos como sus tierras o los reconocemos como que los indígenas son parte de esas tierras, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué crees que termina pasando? Lo segundo, los indígenas son parte de las tierras, pero las tierras le pertenecen a la corona española y por eso se crea el sistema de encomiendas y que el sistema de encomiendas fracasa estrepitosamente para dar paso al sistema asentario, que es un modelo preindustrial o precapitalista en el cual se empieza a ordenar económicamente y jurídicamente el territorio, pero Un que pequeño no matiz, deja de ¿sabes? ser Que me gustaría exacto. comentar a mí es que esto que estamos comentando no choca con el aprecio a nuestro legado español. Yo por cierto, me siento orgulloso de hablar este idioma, de esta cultura que tenemos, pero pues la historia es una cosa muy diferente y hay que admitir los hechos tal y como son. Como dice el dicho, los hechos son tercos. O sea, hay que ser bueno, por lo menos en la labor que tenemos nosotros, como, bueno, no me puedo llamar historiador, no me he titulado todavía, pero tratar de verlo precisamente por ambos lados. O sea, no negar precisamente las partes negativas, que sí las hubo, pero pues tampoco irnos también tampoco al otro lado extremeño, si lo quieren ver. Bueno, extremeño está mal dicho, la verdad. Disculpa por eso. Pero sí concuerdo con esto que dice precisamente Cristian. Claro, es muy interesante. A ver, hay que ver algo, ¿no? También creo ver las fechas adecuadas, ¿no? La cuestión de si es en el siglo XVI, porque hasta lo que yo entiendo, Jamestown creo que es del siglo XVII, o sea, ahí un poco la cuestión de la cronología. Pero bueno, me gustaría, Jorge, que menciones algo de repente. No, claro, mire, yo no pienso entrar a un debate acerca de este tema que estamos hablando de las colonias o no. Yo me ciño simplemente a en el punto en el cual yo ya he expresado, en el sentido de que sí, hay una evolución política, sí, evidentemente quien tiene la sartén por el mango son los españoles, pero eso no significa que no se hayan respetado, al menos en los dominios americanos del sur, ¿no? Títulos nobiliarios, ¿no? Como la figura de los curacas, incluso se les educó, eh, pero vuelvo y repito, todo esto es en el papel, ¿no? La práctica es una cosa muy diferente, ¿no? De lo contrario, no hubiesen habido, pues, durante todo el tiempo virreinal, movimientos de inconformidad que se expresan en rebeliones, revueltas, hasta llegar a 1780, en el caso sudamericano, que es representado por la figura de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que es un curaca mestizo y que es un curaca de dinero, ¿no? Es un curaca que reclama, ¿no? su sangre indígena, reclama la tradición inca y tiene un proyecto no sé si de independencia, no sé si ese sea el término correcto, pero sí el de emanciparse, ¿no? Entonces, yo creo que para poder ir avanzando con el tema, eh, tendríamos que entender de que son dinámicas parecidas, ¿no?
con respecto a lo que es el dominio español, primero por parte de los Austria y luego por los Habsburgo, pero que luego, debido a las propias idiosincrasias que se dan, que se van formando, eh, bueno, vamos teniendo pues situaciones cada vez más alejadas, ¿no? Políticamente hablando, y creo que en el germen de esto estaría en la propia etapa de la conquista, ¿no? Estas diferencias políticas que se van dando en los virreinatos, ¿no? Yo creo que tiene su origen en las conquistas, ¿no? Porque el proceso de conquista mexicano es total y completamente diferente al proceso de conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, aquí fueron tres socios los de la conquista, y entre Almagro y Pizarro, porque Luque no cuenta, se muere rápido, pero entre Almagro y Pizarro, ¿no? Que son los principales, aunque siempre se habla menos de Almagro, ellos son los que logran someter al Tahuantinsuyo al dominio español y entran en una guerra, ¿no? Y es una guerra que se inicia en 1537, y esa guerra va a desestabilizar los dominios españoles hasta 1542, ¿no? En que se decide la creación del Virreinato del Perú por medio de las leyes nuevas que también afectan allá a México, ¿no? Con la creación del otro virreinato, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las relaciones que han tenido los conquistadores, ¿no? Con las élites americanas, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones que han tenido los conquistadores en México frente al español invasor? Entonces, todo eso creo que va generando una especie de dinámica de idas y venidas, eh, que pueden haber definitivamente marcado el rumbo de lo que vendría a ser después la administración virreinal en ambos territorios. Eso es lo que yo tendría que decir al respecto, ¿no? Pero creo que nos hemos echado mucho tiempo atrás, ¿no? Nos hemos ido hasta el siglo XVI, y de lo que se Y trata nos, de comparar, ¿no? De comparar es los procesos de independencia, y cierro con esto, ¿no? Hace poco estuve en una reunión y alguien erró en un comentario, ¿no? Y una persona pues que supuestamente que vas a esperar pues un error de este tipo, ¿no? Comparó a México, ¿no? Y lo puso al mismo nivel que Argentina, ¿no? Argentina, Bolivia y Ecuador, ¿no? Que son los primeros aquí en América, en Sudamérica, en proclamar la independencia, ¿no? En proclamarla, ¿no? Y obtenerla y ser libres, ¿no? Entonces, aquí cuando ya se produce los movimientos separatistas, hay mucha proclama, pero poca efectividad, excepto en las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? El virreinato argentino. Ellos, a partir de 1808 hasta el 10, prácticamente ya han asegurado su independencia frente a Inglaterra, porque rechazan las invasiones británicas, y frente a España, ¿no? Entonces creo que ahí México todavía está dominada, ¿no? Y es más, ¿qué, 1821, qué 1821, fecha dijiste? ¿Qué fecha dijiste de que la logran acá en la parte sudamericana? eh, los movimientos de emancipación empiezan a partir de 1809. Entonces, pero Ok. en el caso argentino, debido a las invasiones que han tenido por causa de los británicos, es en el 8, ¿no? Pero recién, y ahí creo que tenemos un punto en común, es 1821, ¿no? Sí, 1821 es el año en que se proclaman las independencias de Perú y de México. Ahora, una cosa es proclamar y otra cosa es obtenerla, ¿no? Para el caso peruano, el general argentino San Martín proclama la independencia en la capital del antiguo virreinato, ¿no? Aquí en Lima, pero recién la independencia se concreta 3 años después con el esfuerzo del general Bolívar, ¿no? El venezolano que desde el norte había pues desestabilizado los dominios españoles, derrotándolos en distintas batallas, ¿no? Entonces, aquí en Perú, recién 1824 es el año en que nos sacudimos completamente del dominio español, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué estas cuerdas separadas? ¿Por qué tanto alejamiento? Esto tiene ya su raíz en lo que se enseña en la escuela, ¿no? No hay historia comparada en las escuelas peruanas, ¿no? No, ni en México, o sea, tampoco, o sea, en México eso es un error que creo que coincidimos, o sea,
no hay historias comparadas y no vemos qué pasa más allá de nuestras fronteras, siempre es pues yo y Nueva México, España y sí. Nueva Y no, España y no vemos que es un proceso generalizado. En México las rebeliones indígenas han existido prácticamente desde la conquista, ¿no? Desde que Cortés logró someter Tenochtitlán, yo creo que la primera gran rebelión que hubo fue la de los Tarascos entre 1530 y 1533, y de ahí se ha ido a muchas y muchas y muchas rebeliones, que eso es una muestra de que ese famoso estado del bienestar que de pronto algunos discursos promueven, pues no era tampoco tan real, ¿no? En el siglo XVIII, ya yéndonos a lo que nos compete, pues hubo importantes rebeliones en México de los Pimas y Yaquis en 1740, ¿no? Una rebelión bastante amplia, y luego tenemos otra rebelión muy importante que es la de los Apaches de 1758. Entonces, obviamente esto está pasando principalmente en el norte del país, porque yo soy de la idea de que honestamente el norte de México no se logró conquistar hasta el siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX. O sea, la realidad es que el norte de México siempre fue un lugar muy complicado para la administración española, siempre, y hasta la inglesa, ¿no? O sea, siempre fue muy, muy, muy complicado poder someter a las tribus del norte del país, pero bueno, pasan justamente estos movimientos. Lo que yo quisiera recalcar sobre el siglo XVIII, que ya hablamos de la Ilustración, ya hablamos de lo que está pasando en Europa, y que empiezan los Borbones a hacer sus famosas reformas para que precisamente tenga más efectividad que extracción de recursos, llámese recursos mineros, confección de bienes muebles, o la producción agroganadera tuviera un real efecto en el desarrollo de España, pues es a través de las famosas reformas borbónicas, que obviamente los Borbones mandan a Galvez a hacer pues un reconocimiento de de las Nueva España. Ya ustedes me dirán mejor el caso del Perú, pero en Nueva España lo que pasa es que las jurisdicciones cambian y se forman las famosas intendencias. Por ahí Wilmer me decía que en Perú quizás fueron bien recibidas, ¿no? No sé si me acuerdo, creo que decías que sí fueron bien recibidas, ¿no, Wilmer? Porque los del Perú sí sentían ya más ese acercamiento hacia la corona española. Pero en el caso de Nueva España, la formación de las intendencias fue un fracaso porque se organizaron los territorios a partir de sus capacidades y sus competencias económicas y no tomaron en cuenta muchos otros factores como el cultural. O sea, nuevamente los Borbones se acordaron que tenían un virreinato por ahí y de repente lo quieren controlar de una manera que evidentemente no lo van a poder controlar en el bagaje cultural que ya hay ahí. No entienden que ya en la Nueva España se tenía dos siglos y una manera de ser y trabajar, una manera en la cual tanto es peninsulares, criollos, indígenas o algo así, entre ellos solitos, sin la necesidad Ya de una habían, intervención real de la corona española, habían logrado una manera de cohesión, de poder coexistir pacíficamente y poder arreglarse y poder decir, bueno, tú vas a controlar esto, pero yo esto, y poder llegar a acuerdos que de alguna manera mantuvieron la paz ahí en esas regiones. Después llegan las reformas borbónicas y llegan los españoles, y llegan no solamente llegan los cambios de las jurisdicciones territoriales, sino que también llegan nuevas autoridades administrativas, españoles de España, que nunca habían estado en su vida en los virreinatos, llegan y suplantan a las que ya estaban ahí y conocían todo el teje-maneje, que sabían cómo lidiar con los indígenas, que sabían cómo lidiar con los mestizos, que sabían cómo lidiar con los afros. Llegan estas personas y cambian todo, ¿no? Entonces dicen, no, pues lo que era ya no es, o sea, no, si tú dejabas a estos indígenas pasar por este camino, pues no, ya no van a pasar por aquí. Si tú dejabas que estos indígenas vendieran canastas en la plaza de Valladolid, pues ya no pueden hacerlo. Entonces obviamente empezaron a romper todo el status quo que status ya quo. había, y pues empezaron precisamente los descontentos. Obviamente, ¿qué No, es no, lo que y más afecta de perdón, Fox, ya para terminar, obviamente, ¿qué es lo que más afecta
de las reformas borbónicas, el sistema de castas. Eso es algo que quiere no solamente la susceptibilidad de los indígenas y mestizos, sino que sobre todo de uno de los sectores más acaudalados de la Nueva España, el criollo, porque los criollos desde el siglo XVI estaban luchando por derechos, porque no podía haber obispos criollos y lo ganaron, porque no podía haber alcaldes criollos y lo ganaron, porque no podía haber hacendados criollos y lo ganaron, y de repente llegan estos a decirles, pues no, no pueden haber más alcaldes criollos, no pueden haber más obispos criollos, no pueden haber más mercaderes criollos, no pueden haber más hacendados criollos, no pueden haber... Entonces, se colapsa un sistema y obviamente quienes movilizan principalmente ideológicamente la independencia, por lo menos acá en la Nueva España, pues van a ser precisamente los criollos. Porque ellos dicen, oye, ¿cómo es posible que yo sea de los sectores que más dinero genere, que más propiedades tenga, que todo eso, y al final de cuentas todo se lo tenga que dar a los españoles peninsulares, ¿no? Entonces, pues ahora sí, Diego, di tu comentario. No, solamente, bueno, ya me retiro, pero nada más era para básicamente matizar lo que acabas de decir, de que literalmente aquí es yendo en contra de uno de los postulados que decía Maquiavelo, que un príncipe debe conocer su reino. Y aquí básicamente cuando metes a alguien que, como tú lo dices, no ha tenido ninguna experiencia en la Nueva España, que no sabe cómo es la administración allí, pues eso, básicamente. Y bueno, pues simplemente pues esto es una aclaración para decirles que me tengo que retirar. Lamento no poder estar el resto del programa, pero fue un placer estar aunque sea un rato aquí, caballeros. Así que paso a retirarme. Tu audio, Wilmer. Muy bien. No, gracias. Muy bien, Jorge, dinos un poco qué piensas, nuevamente, bueno, tenemos nuevamente 3 minutos acá, pero dinos por favor rápidamente qué piensas acerca de esto, cómo fue en el Perú, ves algunos matices, diferencias. Sí hay diferencias en cuanto al motivo por el cual el virreinato del Perú se divide, ¿no? Y se genera esta administración que son las intendencias, ¿no? Eh, Ahí habría que entender la distancia, ¿no? Para los Borbones les resulta ya prácticamente imposible, ¿no? O sea, Lima es la capital de un virreinato, pero ¿qué es lo que ocurre en Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en Bogotá, ¿no? Entonces, comunicación muy lenta, el resultado es, no, esto se parte para una mejor administración, ¿no? En lo que sí coincidimos, y eso es un fenómeno que está en todo lo que es Hispanoamérica y sus dominios, es en el hecho de la posición del criollo, ¿no? Del español o de los descendientes de españoles nacidos aquí, aquí en América, ¿no? Eh, Ahora, Francisco de Miranda, ¿no? Que es el precursor de la independencia del continente, ¿no? Que tiene el sueño americano y todo lo que se llamaría patria, ¿no? Que incluiría todo lo que es territorios hispanohablantes, ¿no? Él pensaba y justificaba, ¿no? El dominio criollo, puesto que eran descendientes de los conquistadores, ¿no? Y al justificar ese dominio, ¿no? De una manera u otra, reafirmaba, ¿no? De que el territorio le pertenecía a los descendientes de los conquistadores, ellos, vale decir, los ahora criollos, y que por lo tanto era su derecho el poder gobernar, ¿no? De pronto esto se puede sonar muy romántico, ¿no? Y ya aterrizándolo, es lo que Dante mencionaba, ¿no? O sea, yo soy el que hace negocios con la corona, entonces no entiendo por qué la corona tiene que llevarse la mayoría de mis ganancias. Y se empieza a trabajar esta idea de lo que vendría a ser la separación, ¿no? Lo dejo ahí porque nos queda menos de un minuto. Sí, sí, volvemos por favor, pero está muy interesante, creo que ya estamos encontrando algunas cosas en esta cuestión comparativa. A ver, entonces, hay dos. Muy bien, bueno, para seguir redondeando, Jorge, cuéntanos un poco
un poco más de repente para redondar la idea. Claro. eh, bueno, estábamos viendo esta reorganización administrativa a partir de la llegada al trono español de los Borbones, ¿no? Esto es alrededor de 1705, después de la Guerra de Sucesión Española, y las reformas empiezan a sentirse, ¿no? A mediados del siglo XVIII. Eh, Ahora, hay algo porque son reformas que atraviesan completamente la vida y el quehacer político, económico y social de los dominios españoles aquí en América, ¿no? Pero en el caso peruano y que afecta a los vecinos, con respecto a por qué esta pérdida de privilegios, ¿no? Por parte de criollos y también de los curacas nobles, ¿no? O de las comunidades de líderes indígenas de origen noble. En esto tiene que ver bastante la gran rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? De 1780. Eh, una vez derrotada, la rebelión no dura mucho, ¿no? Empieza en noviembre de 1780 y para mayo del año siguiente, Túpac Amaru y la cúpula ya han sido derrotados y ejecutados, ¿no? La rebelión tiene una continuación en lo que hoy día vendría a ser Bolivia, ¿no? Con la figura de Túpac Katari, la cual tampoco dura mucho, pues, ¿no? O sea, para 1783 ya el territorio del sur del virreinato del Perú, ¿no? Cusco, y hacia lo que vendría a ser el Alto Perú, que hoy día lo conocemos como Bolivia, ya había sido, pues, entre comillas, pacificado, ¿no? Pero el rey de España suelta una serie de ordenanzas, de mandatos, ¿no? Que van a afectar, ¿no? Definitivamente a criollos, ¿no? Y y a estos curacas, ¿no? Estos por ejemplo, ¿no? Como un curaca es el que se ha rebelado, y este es un indio noble, ¿no? A pesar de que José Gabriel era mestizo, ¿no? Pero tenía pues sangre indígena. eh, Se acabaron los curacajos, ¿no? No más nobleza para los indios, ¿no? Ahora, una de las cosas que afectan económicamente a los criollos, y con esto cierro mi participación, porque lo que trato de ver es emparejar la situación que hay en Nueva España, en el Virreinato de México o Nueva España, y el Virreinato del Perú, que luego aparece el Virreinato, primero el de Nueva Granada y luego el del Río de la Plata, producto de estas reformas borbónicas. eh, Tiene que ver con el impuesto de la compra-venta, conocida con el nombre de la alcabala, ¿no? La alcabala sube, pero después de la rebelión de José Gabriel, baja, porque el rey se da cuenta de que, oye, estoy jalando mucho de la cuerda, pues, ¿no? Y esta cuerda se puede romper, porque la rebelión de José Gabriel o de Túpac Amaru II, ¿no? Lo obliga al rey de España a darse cuenta de una manera u otra de eso, ¿no? De que no puede tener a la gente aquí asfixiada. No sé si esta disposición afectó 1780, 80, o la década de 1780, afecta también a España porque desconozco si en esa época hubo un levantamiento de las magnitudes, ¿no? Como sí lo fue la gran rebelión de Túpac Amaru, que definitivamente asustó al poder virreinal en la capital, en Lima. Nunca antes había habido un levantamiento orquestado por una figura eh, noble como la de José Gabriel Túpac Amaru II, a la cual se pliegan otros curacas y se pliegan indios del común, mitayos y los esclavos, o sea, los negros, ¿no? Se pliegan a este movimiento porque José Gabriel se va radicalizando, ¿no? En ese corto tiempo que dura la rebelión, él se va radicalizando y exige ya no una enmienda, un reformismo por parte de las autoridades virreinales, no, hay que acabar con la figura del sometimiento a la corona española, ¿no? En pocas palabras,
emancipación, pues, ¿no? Eh, Ahora, terminado el levantamiento de Tupac Amaru, ¿cuál es el rol en que quedan los criollos, ¿no? Frente a este levantamiento indígena, en el cual los criollos no participan, pues, ¿no? Debido a que no quieren perder los privilegios, y aquí tendría que ver bastante el sistema de castas, ¿no? Los criollos estaban en la punta de la pirámide, ¿no? Por encima de los curacas, no, incluso de los curacas nobles, pues, ¿no? Porque es una sociedad clasista, ¿no? Yo lo dejo ahí, entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no? En el caso de ambos virreinatos, creo que vamos yendo ya en ese momento por las mismas cuerdas, ¿no? Un cansancio, un agotamiento frente a lo que significan las reformas borbónicas. Y bueno, y fíjate, Wilmer, bueno, Jorge, esto es muy interesante. La rebelión de Tupac Amaru, fíjate que ha sido ampliamente estudiada en México, pero por una razón bastante peculiar. ¿Qué eco hizo en la Nueva España la rebelión de Tupac Amaru? ¿No? Claro. Y lo interesante es, bueno, que la corona española pues tuvo una ventaja a su favor, ¿no? La primera es que México y Perú están bastante lejos, geográficamente hablando, ¿no? Así, o sea, a lo mejor para nosotros que somos americanos y estamos acostumbrados a la extensión de nuestro continente, pues decimos, nah, pues qué tanto es tantito, ¿verdad? Obviamente para los europeos, México y la distancia entre México y Perú era el equivalente a la distancia de, yo, de Portugal con Moscú, ¿no? Entonces, o más. Este, entonces, eh, eh, curiosamente, a la Nueva España llegaron pocas noticias de la rebelión de Tupac Amaru. Y las que llegaban muy minimizadas. Llegaban así como de, ah, sí, en Perú algún indígena se quiso rebelar, pero ya lo colgaron y ya, o lo mataron o yo. Entonces, se buscó minimizar el impacto de esa rebelión en los otros virreinatos, por lo menos en el caso de la Nueva España, ¿no? Sí se buscó que la gente supiera poco, porque el descontento en la Nueva España, digo, no va a ser aquí una competencia de quienes estaban más descontentos, y Perú o Nueva España, yo creo que había inconformidades en los dos lados, y la corona española lo sabía. Sabía que las cosas se le estaban saliendo de las manos, y justamente se le estaban saliendo de las manos por lo que tú dices, Jorge. Estaban apretando demasiado el puño y estaban apretando demasiado el puño porque por un lado, estaban, pues sí, hasta cierto punto aterrorizados por el movimiento ilustrado, ¿no? Estaban aterrorizados por las ideas que se empezaban a difundir sobre, pues, acabar con el absolutismo monárquico, ¿no? Y un claro ejemplo es la expulsión de los jesuitas de los territorios hispanos, ¿no? Que eran precisamente una de las órdenes que más promovían estas ideas ilustradas, ¿no? Y que de hecho, en el caso mexicano, pues Miguel Hidalgo, José María Morelos, personajes ya destacados de la independencia mexicana, estuvieron muy influenciados por los jesuitas, ¿no? Parte de su formación fue jesuita. Entonces, eso pasó del lado sur, ¿no? Nueva España se empeñó sí, España se empeñó en que las noticias de la rebelión de Tupac Amaru no trascendieran más allá, que por lo menos no llegaran al otro gran virreinato que había, ¿no? Que era la Nueva España. Sin embargo, obviamente España no contó que con lo que sí se enteraron todo Nueva España fue con la independencia de las 13 colonias. O sea, es así rápidamente como pólvora llegó a cada rincón, a cada casa de la Nueva España, ¿no? O sea, por cuidar el sur se olvidaron del norte, pensando que del norte no iba a haber nada, porque al final de cuentas pues, no hay nada en el norte, según los españoles, y pues no, llegan las noticias de la independencia de las 13 colonias, ¿no? Obviamente estamos en un momento muy importante. ¿Qué pasa en Nueva España? En Nueva España no pasa lo que pasó en Perú, Jorge ni Wilmer. Aquí las alcabalas siguieron igual, no cambiaron. Y eso es bastante interesante. Pero además, es un momento ya en esta última etapa del siglo XVIII, llega y principios del siglo XIX, ya llega una de las expediciones más importantes que llegó en América, o sea, llega Alejandro von Humboldt, ¿no? Alexander von Humboldt, que era este alemán que hace un estudio de Nueva España, que hace un estudio de Nueva Granada, que hace un estudio de el Perú,
y va y recorre pues casi todo lo que puede recorrer de estos lugares, varios años duró su expedición, y es notorio, si han leído su ensayo político, es notorio que él, además de que tenía buena relación con los Borbones, hay que decirlo, constantemente les decía, aquí huele a independencia. O sea, se los decía de una manera bonita, se los decía de una manera disfrazada, pero en su ensayo político es evidente que dice las cosas no están bien y si no liberan el puño, si no dejan de apretar tanto el puño, va a pasar igual que lo de las 13 colonias, ¿no? Y es que es bien interesante porque von Humboldt hace una reflexión, dice, entiendo a los Borbones están preocupados de que pase lo de las 13 colonias, pero en las 13 colonias pasó lo que pasó por la poca, digamos, por la poca influencia, participación de la corona inglesa en esos territorios, ¿no? Porque no eran tan estrictos. Los Borbones lo decían, es que Inglaterra no fue estricto y por eso se le independizaron. Y von Humboldt les dice en su ensayo, sí, tienen razón, quizás fueron demasiado liberales con las 13 colonias, pero en Nueva España, pero también apretar el puño, si lo aprietas demasiado, también se te van a empezar a escurrir las cosas entre los dedos. Hay una anotación muy interesante del ensayo político de von Humboldt. Dice, hasta cierto punto entiendo por qué la gente está enojada también con estas alcabalas, con las intendencias, con el sistema de castas. Y dice una crítica muy fuerte al sistema Borbón hispánico. El progreso del Perú, de la Nueva España, de la Nueva Granada, del Río de la Plata, es un progreso interno. Es un progreso que fue posible gracias a la gente de ahí, y no importaba si era peninsular, criollo, indígena, mestizo, afro, era un progreso interno y era un progreso suyo, porque eso también es una falacia, ¿no? De repente vemos muchos posts pro hispanistas diciendo, ay, es que si los ingleses hubieran llegado, no hubiéramos tenido las catedrales tan hermosas. Tenemos en Lima, Quito, Morelia, Ciudad de México, y vean el legado hispano, vean las casonas que hay en Ciudad de México, las casonas que hay en Cusco, vean este progreso, vean estas haciendas. Sí, pero el 90% de esa infraestructura no fue inversión de la corona española, y lo dice von Humboldt en su ensayo. El 90% el que haya esas casonas, esas iglesias bien cuidadas, esas Dante, catedrales. me gustaría intervenir aquí en este punto. Mira, Ajá. estoy de acuerdo contigo en la mayor parte de lo que has comentado, pero de todas formas sí sigue siendo un legado español en el sentido cultural, es decir, es producto de esa realidad cultural y por lo tanto es algo que podemos pues compartir con los Sí, ibéricos. sí, sí, es un producto cultural, no te lo debato. Lo que estoy diciendo es que hablando monetariamente, hablando de quién hizo la inversión, o sea, de quién lo posibilitó, Ah, sí, fue eso la no lo gente de cuestiono para aquí. nada, o sea, yo sé, ¿Sí? Fue la gente de aquí, o sea, el que Lima, el que en Perú tengan también todas esas ciudades espléndidas, Cusco y todo eso, fue producto de las inversiones internas, fue porque la gente de ahí se organizó, porque hubo empresarios, porque hubo mineros y todo eso que posibilitaron ese desarrollo. Y hay que decir algo también claro, hay muchos estudios, tanto en México como en otras partes, inclusive españoles, que hablan de que hay un rezago tecnológico en los virreinatos y que el rezago no era porque la gente así lo quisiera, era porque los propios Borbones propiciaban que hubiera ese rezago por esta idea, y Humboldt lo dice en su ensayo, por esta idea de que si estos virreinatos progresaban demasiado, si Nueva España, que siendo tan rico, o Perú siendo tan rico en recursos, y hay que decirlo, son el triple, el cuádruple, el quíntuple de ricos en recursos que España, por supuesto, y los Borbones tenían miedo de que los virreinatos terminaran convirtiéndose en entidades políticas más poderosas que la propia España, ¿no? Entonces, es muy interesante porque las propias reformas borbónicas vemos
no solamente las intendencias, vemos no solamente el sistema de castas, vemos no solamente todo lo que ya hemos discutido, sino que también vemos un freno en el desarrollo tecnológico. Vemos un freno en que las haciendas tienen que tener esto y ya, y las minas tienen, el único que sí sigue teniendo progreso económico, digo, progreso tecnológico son las minas, porque las minas obviamente a los Borbones les interesa que sigan siendo bastante productivas, pero en todo lo demás, sobre todo en el campo rural, las haciendas, el progreso se ve limitado y se ve limitado por estas políticas, porque ellos mismos dicen, no, las haciendas del Perú y de México no pueden ser mejores que las unidades de producción agroganaderas de España, no pueden, simplemente no pueden. Entonces, eso es un fenómeno bastante interesante porque lo que iba logrando en progreso Nueva España, Perú, Granada, Río de la Plata, era por eso, era por la propia inversión local, por la propia generación de riquezas local, interna, y que justamente cuando pasa esto de las alcabalas, cuando pasa esto de las intendencias, ahora sí se ve limitado ese capital. Ahora sí, se empiezan a quejar todos y esto, por lo menos no sé en Perú, pero por lo menos acá en Nueva España tenemos hasta propios españoles peninsulares quejándose de eso. Aquí en la cuna ideológica de la independencia mexicana, que no es Guanajuato ni es Querétaro, es Michoacán, Valladolid, la intendencia de Valladolid. Aquí tenemos a los más importantes empresarios españoles peninsulares, Isidro Huarte, Michelena, discutiendo, Matamoros, discutiendo que ese recurso ya no está destinado para el desarrollo local. Ahí lo están discutiendo, se reunían, no eran conspiraciones todavía, pero se estaban reuniendo y estaban discutiendo eso. Oigan, nuestra riqueza ya no está siendo totalmente para nosotros, ya está empezando a truncarse. Entonces eso, no sé, ustedes me dirán mejor el caso peruano. Dante, yo quisiera hacerte una pregunta directa, ¿no? ¿Cuál es la versión que maneja la historiografía mexicana con respecto al uso del dinero americano o de la plata en todo caso, ¿no? Porque lo que más salió de aquí de los dominios del sur fue plata debido a la mina de Potosí, ¿no? Ubicada en el Alto Perú, hoy día Bolivia. Sí, claro. Porque la versión clásica, ¿no? O sea, y esto es bastante escolar y de elemental o primaria, ¿no? No, que el rey de España, pues mercantilismo, quería acumular, ¿no? Acumular, acumular, acumular. Pero en realidad, el impuesto o el alzamiento de impuestos que afecta a las colonias en América tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, la razón de ser es porque, al menos, una de las razones que más se mencionan, ¿no? Es porque España es una potencia que se sabe, se reconoce como una potencia que puede perderlo todo frente a lo que es Inglaterra, por un lado. Entonces hay que emparejar la cosa para no... después de todo es un imperio, es un razonamiento imperial, ¿no? O sea, no hay que perder espacio. Y por otro lado, la cantidad de guerras que va librándose en España, ¿no? Entonces, la guerra demanda dinero, pues, ¿no? Cualquier guerra demanda dinero y es por eso de que, a ver, ¿de dónde puedo sacar el dinero? Ah, América, ¿no? Exactamente, ¿No? esa Porque misma eso versión. es por un lado. Y por otro lado, lo que también quería concordar contigo era en lo que mencionas eh, con respecto a la influencia de los jesuitas, ¿no? Mencionaste a Morelos, a Hidalgo. eh, aquí en Sudamérica nosotros tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien es el autor de la Carta a los Españoles Americanos, carta que él escribe ya estando exiliado en Europa, en la cual llama a un levantamiento de lo más radical. O sea, si han tenido la oportunidad ustedes de analizar y de leer lo que dice Vizcardo y Guzmán, ¿no? Es una cosa de que, o sea, lo de cura, ¿no? La formación de hay que perdonar al enemigo, hay que amarlo, ¿no? O sea, todo eso se le olvidó porque el hombre dice, no, o sea, con España, en pocas palabras, ¿no? Con la España ni a la esquina, acá rompemos porque rompemos, ¿no? Nos independizamos porque nos independizamos. No hay punto de transar en que esto sí, esto no, no, o sea, rompemos, ¿no? Pero
algo que hay que mencionar también, me parece que la corona expulsa a los jesuitas por esta negativa que se resume en nuestra obediencia es al Papa, no al rey. Pero estás Claro, en dominio americano, no, pues sí, lo que quieras, ¿no? Pero nuestra obediencia nuestro es jefe al de Estado Papa, es el Papa, ¿no? ¿sí? ¿No? Es al Papa y no es al rey. Entonces, hay una razón política en eso, ¿no? No hay un sometimiento a la autoridad en el territorio en donde ellos se encontraban y esto también termina de una manera u otra generando o dando quizás el argumento ideal para la expulsión, porque en lo que sí concuerdo completamente contigo es en el hecho de que los jesuitas son vehículos de estas ideas ilustradas que se eh, resumen en la crítica a un sistema de gobierno caduco, ¿no? Como es la monarquía absoluta, ¿no? Y ojo que los jesuitas son tan abiertos de mente que indican o aceptan la crítica al argumento de que el rey es rey por la voluntad de Dios, ¿no? Siendo ellos unas figuras religiosas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, para resumir, ¿no? El dinero, ¿no? El propósito por el cual empiezas a aumentar la productividad americana es utilizada en Europa para fines propios de España y esto descuida enormemente lo que podrían ser las defensas y por otro lado, el rol que tuvieron los jesuitas, este argumento de que no hay un sometimiento a la autoridad del rey de España, ¿no? Y esto va calentando, por así decirlo, ¿no? Va calentando la olla hasta llegar a un punto de ebullición que ya, y eso creo que podríamos discutirlo, ¿no? Ya cuál es el rol criollo frente a esta situación que se está gestando en España cuando Napoleón invade, ¿no? Cuando Napoleón Bonaparte invade España y qué es lo que va ocurriendo en los territorios americanos, ¿no? Ujú. Eso es muy importante. Lo que respondiendo a tu pregunta, esa es la misma visión que hay en México. O sea, en la historiografía, por lo menos de acá, sí, antes del borbonismo, hay una producción que resuelve los problemas internos. Hay una conformación de un mercado interno colonial, ¿no? Un mercado interno virreinal, conformaciones de mercados regionales, interconectados, que subsanan las carencias del otro. Llega el borbonismo y tú ya bien lo dijiste, pasan muchas cosas. Y que también al final de cuentas los borbones tenían su justificación de por qué pasaban, ¿no? Porque España estaba en guerra, porque necesitaba este recurso pues porque obviamente España estaba temeroso de Inglaterra, ¿no? Sobre todo de Inglaterra, más que, aunque curiosamente terminó siendo Francia quien los termina invadiendo, ¿no? Ahí en principios del siglo Claro, XIX, claro. ellos estaban más temerosos de Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra estaba creciendo muchísimo como potencia económica y justo eso, ¿no? ¿Cuál era la excusa? Pues, bueno, es que Inglaterra está aprovechando recursos naturales, nosotros necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales. España no los tiene o los tiene muy limitados, pues tenemos que recurrir a América, ¿no? ¿Y qué pasa después? En el propio ensayo político, si no lo han leído, de Humboldt, léanlo, la verdad vale mucho la pena. Él mismo dice ya, él mismo en su ensayo dice que desde 1808, 1807, él ya empieza, él recolecta dichos que dice la gente, ¿no? En la calle. Él va a lugares y escucha lo que dice la gente. Y dice, yo ya escucho a gente diciendo, yo no soy criollo, soy americano. Digo, no soy español, soy americano. A los criollos diciendo eso. Y número dos, justamente cuestionarse la figura del rey. ¿Pasaba algún problema? Decía Humboldt, ¿pasaba algún problema? No, es que el rey, y los criollos contestaban, ¿cuándo el rey se ha parado aquí? ¿No? Entonces, eso realmente le debemos de seguir teniendo obediencia a un rey que no se para aquí, que ni siquiera sabe cómo es este lugar. Y entonces, eso es muy, muy, muy interesante, ¿no? El pensamiento ya cada vez empezaba a ser más creciente y creciente y creciente. Y obviamente quienes empezaban a divulgar más estas ideas, los españoles peninsulares las discutían, también no hay que dejarlos afuera, porque luego también de repente dicen, no, es que los únicos que estaban de revoltosos eran los criollos y los criollos jalaron a mestizos e indígenas. También los españoles peninsulares lo discutían, si bien muchos de los españoles peninsulares no fueron conspiracionistas, ni se unieron al movimiento independentista evidentemente en aras
de seguir conservando sus privilegios. Algunos de ellos sí se volvieron conspiracionistas, Michelena, por ejemplo, caso, pero sí lo discutían. Las familias, por lo menos aquí en Valladolid y en otros lados, el foco más importante de la independencia en la Nueva España fue Valladolid, hoy es el estado de Michoacán. Este fue el foco más importante. Intelectualmente, inclusive hasta en batallas, porque, pues bueno, de aquí José María Morelos era de aquí, Agustín de Iturbide, que termina consumando la independencia, era de aquí, Vicente Guerrero era de una zona aledaña a Michoacán, Hidalgo fue rector del Colegio de San Nicolás, de aquí de Valladolid, hoy la ciudad de Morelia, ¿no? Entonces, en Valladolid, Morelia, estaban sucediendo, esto es bien interesante, yo no sé qué está pasando en Perú, pero esto no está pasando tampoco, no está pasando en el centro, no está pasando en la gran ciudad, en la Ciudad de México. Esto se está gestando en las periferias, en la provincia. Una provincia que ha crecido mucho como es Valladolid, pero que ha crecido sobre todo mucho intelectualmente. Y porque aquí, bueno, los jesuitas hicieron una gran labor también en el tema de la educación. Está creciendo mucho intelectualmente y Valladolid está empezando a tener muchas noticias del mundo, o sea, no solamente de lo que pasa más allá de la intendencia de Valladolid, sino del mundo entero. Entonces, va gestándose aquí algo muy interesante. Esto no pasa en la Ciudad de México, no pasa en las ciudades grandes, tampoco pasa en Guadalajara, tampoco pasa en Querétaro, bueno, en Querétaro yo posteriormente sí, pero no pasa en Puebla, por ejemplo, pasa en Valladolid. Bueno, ahora sí, por... Sí, adelante, Jorge. Dante, mira, primero que nada, gracias porque cuando se hace esta historia comparada es sumamente interesante, ¿no? Tú mencionas que no se daba en la ciudad capital, ¿no? En México, como en Lima, ¿no? Y esto es por la presencia del virrey, ¿no? Porque ya estamos siglo XIX, ¿no? La presencia del virrey Fernando de Abascal, ¿no? Gobernará de 1806 hasta 1816 con mano muy dura, ¿no? Y él es el freno a los movimientos independistas que se van a dar en lo que hoy día es Ecuador, ¿no? La Junta de Quito, las juntas que se van a formar en Chuquisaca, ¿no? Hoy día en Bolivia, ¿no? La ciudad de Sucre, ¿no? A mí la verdad que me gustaría continuar con este tema, pero yo ya me tengo que retirar. No sé, creo que podríamos hacer una segunda parte, o sea, yo doy esta sugerencia, ¿no? Dejarlo aquí en este punto y continuar, no sé si hoy día o mañana, no, hoy día por la noche, no lo sé, pero sí me gustaría mencionar o reforzar esta idea, ¿no? De que Lima, o al menos en los libros de texto, se conoce como las conspiraciones criollas, ¿no? Mucho hablas, ¿no? Poco haces porque hay un fuerte control virreinal. O sea, oye, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Estamos hablando de quebrar una relación política y como si el otro lado no contase, ¿no? O sea, si como que España, pues, fuese, sí, era una potencia ya de segunda, ¿no? Pero presencia militar, control militar, ¿no? Hay que, o sea, no vas a perder tu colonia más preciada, que es América, ¿no? O tu virreinato, o tus tierras, o tus dominios, dale el nombre que quieras, ¿no? Entonces, no sé si por ahí, con Wilmer o por acá, Dante, podrías por ahí facilitarnos el nombre de algunos historiadores para poder simplemente centrarnos en lo que es el proceso de independencia, ¿no? Sí, Porque claro. hasta este punto, las cosas están bien parejas, ¿no? O sea, coincidimos en lo que significa, uno, la ilustración; dos, lo que es las reformas borbónicas; tres, los jesuitas, ¿no? Lo que implica la expulsión jesuita. Y yo creo que la gran diferencia, ¿no? Vendría, y en ese punto me reafirmo hasta que, no sé, lo volvamos a debatir, que creo que las élites, ahí sí hay diferencias por las relaciones que se dan en el momento de las conquistas. Cortés, Pizarro, ¿no? O sea, Pizarro era alguien más político. Pizarro solamente sacó la espada en dos momentos: Cajamarca, el encuentro con Atahualpa, y luego el día que es asesinado en 1541. O sea, de 1532 a 1541, Francisco Pizarro solamente sacó la espada en dos momentos, ¿no? La conquista y el día en que se muere. El resto va formando, o sea, es un sujeto ultra político, es un animal político, ¿no? Por las alianzas que él va conformando
con los curacazgos en los que él va visitando, ¿no? Pero creo que ahí estaría el punto del origen de la aceptación, el manejo eh, con la autoridad española, ¿no? Y eso podría dar tranquilamente para otro debate, ¿no? Amigos, yo nuevamente les doy las gracias. Dante, no sé si le puedes pasar por ahí la bibliografía a Wilmer, por ahí un par de textos, buscarlos Claro que por sí, con todo a gusto. libre, ¿no? Y a ponerse a leer un poco más acerca de esto, porque creo que lo más importante es encontrar los puntos en común, ¿no? Pero también sería también interesante ver los puntos que no, en los que discordamos, y yo sugiero para eso una próxima reunión, ¿no? Me parece muy Claro, bien. sí, Yo sí, creo que la ¿De próxima acuerdo? reunión ya podemos entrar de lleno a, a las independencias, no a los Claro, claro, movimientos. creo que era interesante poner estos antecedentes, ¿no? Claro. sino que este tema es tan amplio que es Sí, pues. inabordable en una No, sola pues da sesión. para muchísimo, ¿no? Sí, Esta fue me una van a buenísima. disculpar, Así me van a es. disculpar, pero he quedado en almorzar con mi hijo, entonces tengo que llevarlo, pues, ¿no? Adelante. No, Buena pues, tarde, Provecho. suerte. Ya, ok. un abrazo más bien. No sé, coordinas con Wilmer y lo podemos hacer en la noche tranquilamente, ¿no? No sé, ya por ahí 11, 10 de la noche, no sé, más tranquilo. No lo sé qué hora será en México, pero este, aquí somos Batman, ¿no? Sí, Bien, sí, sí, acá digamos por la noche. Vamos a coordinar eso, porque igual ok, puede ser de repente mañana, vamos a ver, o de repente vamos a ver eso. Muy bien, bien. bien, Bueno, listo. Un gusto, Dante. listo. Nos Un vemos. gusto, Jorge. Igual. Se me cuidan. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Bueno, nosotros ahorita nos queda poco tiempo, no sé si tienen tiempo para volver y de repente conversar algunas cositas más o ya lo terminamos acá, ¿cómo lo ven? Ah, yo me tengo que retirar porque voy a ir a comer. Yo creo que yo Buen apoyo provecho. la idea de Jorge y hay que ponernos de acuerdo en el chat, Sí, ¿va? Ya, nos ponemos bien. de acuerdo en el chat entonces, acá lo terminaríamos. Y bueno, entonces, muy agradecido realmente. Es un tema inmenso que realmente, y eso que casi nos vamos como siempre por las ramas en otras épocas, pero esta vez al centrarnos ya hemos podido entrar en materia y creo que ha sido un intercambio muy gustoso, ¿no? Como dicen los brasileños, así gustoso y muy Gustoso. interesante. Eso también sería interesante, ¿no? El proceso mexicano, el peruano y el brasileño, ¿no? El Porque el de Brasil. brasileño. Y ojo, 1821 es el año que nos une a los tres, ¿no? Muy Claro, diferente también el proceso No, claro, brasileño, ¿eh? de hecho, ¿no? O sea, pero 1821 es el año también en que ellos Es el rompen año que une a todos, todo, claro, con casi su toda metrópoli, ¿no? Latinoamérica, Bien, así es. menos el Caribe. A menos el listo, Caribe. Bueno, claro. chicos, se nos acaba el tiempo, ya fue menos de un minuto, entonces nos despedimos para ya realmente interesantísimo. Vamos a coordinarlo, vamos a ver cuándo lo podemos hacer nuevamente y seguimos, y esta vez ya dejamos los antecedentes y entramos directamente a la independencia como tal en la próxima sesión. Bueno, eso es todo. Muchas Listo, gracias, estimados. gracias. Fuerte abrazo. Nos Hasta vemos, cuídense, luego. nos vemos. Nos vemos.